Flippity Flop, una revista digital en un mundo patas arriba. Suscríbete y pásate por flippityflop.es para tener acceso a mucha más variedad de contenidos, porque siempre hay otra opción. Hola, buenas tardes. Bienvenido, Emilio Carrillo. Tenemos esta cita desde hace 1 año y medio puesta, así que estamos muy contentos de que ya haya llegado ese día, que parecía que no iba a llegar, ¿no? Cuando se ponen cosas así con esta antelación. Te voy a presentar a mis compañeros. Está Tony García a tu lado, que es realizador y fotógrafo. Teresa Melgar, debajo de él, que es bióloga y exploradora metafísica y muy fiel seguidora tuya, todo hay que decirlo. Leticia Fernández Tiesta, que es, bueno, no es en economía como él, ¿no? Tú eres empresariales, licenciada en empresariales y terapeuta de biografía humana. Cristina Menéndez, que es periodista, vaya currículum sé que tenemos aquí. Cristina Menéndez es periodista, escritora y también cineasta. Y yo soy filóloga y publicista, soy Lara Hernández y creadora de este canal. Bueno, Emilio, ahora te voy a poner en grande porque tu currículum es más extenso, creo, que tu biblioteca. O andan ahí, ¿no? No sé cómo presentarte porque tú eres doctor en economía, profesor también universitario, escritor de no sé cuántos 1000 libros, no sé cuántos, conferenciante y sobre todo, ahora en estos tiempos del apocalipsis o como, ahora nos dirás si esto es el apocalipsis o no, divulgador de todo esto que es tan necesario ahora divulgar, porque tú estás estudiando el conocimiento desde mucho más atrás. Entonces, tu exploración del conocimiento es anterior a la historia oficial, ¿no? O sea, partes de mucho más atrás y también exploras los mundos metafísicos, como Teresa. Así que nada, te preguntaría primero si estamos en el apocalipsis o no. Ya sabes que hemos titulado a esto, con estos años que llevamos de la lucha entre el bien y el mal, hemos titulado a esta charla La marca de la bestia. No sabemos si es esto que nos han puesto, si es algo más allá, que creemos que tú tienes otra teoría y bueno, nos apetece enfocarlo por ahí, ¿no? De todos los temas que tú tienes, enfocarlo por la actualidad. ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Estamos en el apocalipsis y en qué parte? Pues antes que nada, muchísimas gracias, Lara, por este encuentro. Efectivamente, lo programamos hace tiempo, Sí. Pero como ahora compartiremos, a propósito de la pregunta que me acabas de hacer, acerca del tiempo, en estos momentos hay mucho que hablar. Pertenece precisamente a los signos de los tiempos en los que estamos, nunca mejor dicho. Ahora haré referencia a ello y se me entenderá mejor. E igualmente, muchas gracias a todos los amigos y amigas que nos acompañan. Para mí es un placer. Dicho esto, cuando se habla del término apocalipsis, hay que tener en cuenta que es el título de un libro, ¿no? El que cierra la Biblia, el último libro del Nuevo Testamento, que también es conocido como el libro de Revelaciones. A mí personalmente me gusta más este título de Revelaciones, porque lo de Apocalipsis, aunque está lleno de sabiduría y está lleno de fundamentos, pero suele asustar, ¿no? Porque es un término que en nuestro inconsciente colectivo se ha interiorizado en forma de miedo. Yo creo que prefiero hablar de revelaciones. Y en ese sentido, ser consciente que esas revelaciones proceden de foros, proceden de hombres y de mujeres, proceden de sabios y de sabias que no son adivinos. Cuando hablemos o hablamos del final de los tiempos de esta generación humana, que es como habría que denominarlo, es así, por ejemplo, como Cristo Jesús lo llama en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, los tiempos finales de esta generación humana. Estamos hablando, por tanto, de que la humanidad tiene ciclos, que esos ciclos se van desplegando y van dando lugar a distintas fases del proceso evolutivo humano. Ahora no estaríamos asistiendo, acudiendo a lo que de verdad enseña el libro de Revelaciones o Apocalipsis, lo que tiene que ver con este final de los tiempos, no estaríamos asistiendo al final de la Tierra, ni al final de la humanidad, ni al final de la vida. No, estaríamos simplemente asistiendo a el término, a la conclusión de una generación humana, de una fase
del proceso evolutivo humano para dar paso a una nueva humanidad, a dar paso a una nueva generación humana. Y a ese respecto, Lara y amigos y amigas, los textos que hacen referencia a ello son muy insistentes en que nadie sabe ni el día ni la hora, con lo que no perdamos el tiempo en intentar ponerle fecha en el calendario. Ahora bien, se nos dice inmediatamente, a continuación, de que estemos atentos a las señales. Es decir, ¿cuándo llega el verano? Que es el ejemplo que el propio Cristo Jesús pone hablando de una higuera. ¿Cuándo llega el verano? Estamos en el arranque del año 2023. ¿Cuándo va a llegar el verano en el año 2023 en el ámbito en el que cada uno vivimos? Bueno, podemos decir que en torno al solsticio de verano, pero eso no es así. Muchos de nosotros vivimos en zonas donde el verano llega mucho antes que el solsticio de verano. Pero exactamente siendo antes del solsticio, ¿cuándo? ¿Cuándo? Todos sabemos que hay años que el verano arranca antes, que el verano arranca después, y a partir de ahí no podemos poner fecha en el calendario, sino hay que estar atentos a las señales. Jesús nos invita en el ámbito territorial donde él se movía a estar atento a las higueras, porque cuando a una higuera le salga hoja es que el verano está ahí ya. Por tanto, es importante cuando hablamos de final de los tiempos de esta generación humana, cuando hablamos de Apocalipsis, es importante ser consciente de que el quid de la cuestión no está en ponerle día y hora, sino estar atentos a las señales. Y termino en la contestación a tu pregunta, Lara, con el tema del tiempo, porque posiblemente el tiempo sea una de esas señales. Concretamente, cuando se habla de tiempo, desde el punto de vista de la conciencia, los maestros y maestras, los sabios y sabias, hace ya tiempo, nos dijeron que el tiempo tiene dos manifestaciones en el contexto humano. El tiempo material y el tiempo espiritual. El tiempo material y el tiempo espiritual. Los griegos, por ejemplo, Pitágoras, la Academia Pitagórica, al tiempo material lo llamó cronos y al tiempo espiritual lo llamó kairos. Hay una editorial catalana que tiene precisamente este nombre de kairos. En otras tradiciones se le han dado otros nombres. Por ejemplo, la tradición maya habla de el tiempo, que sería cronos, y el no tiempo, que sería kairos o tiempo espiritual. ¿Y esto qué significa? Pues es importante tenerlo en cuenta porque es una de las señales que, sin obsesionarnos con el día y la hora, deberíamos tener presente. Fijaros, lo que nos enseñan es que el tiempo es como un río que va a un ritmo determinado con su caudal. Y aquí hay una catarata. Cuando el río se vaya acercando a la catarata, ¿qué va a suceder? Inevitablemente que el río se acelerará y se removerá. Es decir, un río que viene a un curso determinado, a un ritmo determinado, cuando vaya poco a poco acercándose a la catarata, este lecho del río, este caudal, se acelerará y se removerá hasta que se precipite en la catarata. La catarata sería el cambio de ciclo evolutivo, en el caso que estamos compartiendo, el paso de una generación humana a otra generación humana. Y ante esto, todo lo que tiene que ver, como hemos comentado, acerca de ese río que va hacia la catarata, esto simboliza, este dedo que está aquí es cronos, el tiempo material, y este que está arriba es kairos. ¿Qué sucede? Que durante mucho tiempo, nunca mejor dicho, es cronos el que lleva el protagonismo. Cuando el lecho del río está lejos de la catarata, es cronos quien lleva el protagonismo. Y hay un tiempo lineal. Cronos es el tiempo cronológico, es el tiempo del reloj, es el tiempo del calendario. En cambio, cuando nos vayamos acercando a la catarata y el río empiece a acelerarse y a removerse, esa aceleración es porque el tiempo espiritual, kairos, empieza a tomar el protagonismo. Es decir, que cuando nos vayamos acercando a la catarata, cuando nos vayamos acercando al tránsito de una generación humana u otra, ya no tendrá el protagonismo cronos, sino que el protagonismo será de kairos y el lecho del río se acelerará y se removerá. ¿Qué es lo que estamos viviendo en estos momentos? Vamos a observarlo cada uno. Evidentemente, cada uno tiene su percepción, depende mucho de nuestra conciencia, es algo subjetivo. Pero creo que lo del removimiento está claro, es decir, que estamos viviendo hace ya algún tiempo y estamos plenamente inmersos
en una dinámica de removimientos continuos, donde a una cosa se le sume inmediatamente otra y todavía no hemos salido de una ola cuando ya estamos metidos en la siguiente. Creo que ese removimiento es bastante evidente. Y junto con ese removimiento que es bastante evidente, un hecho que muchas personas ahora perciben, y es que el tiempo se ha acelerado. Seguro que entre vosotros, que entre vosotras, hay muchas personas que ya lo sentís así, que el tiempo se ha acelerado, que los días van más rápido, que las semanas pasan más veloces, que los meses y que los años incluso pasan con mucha rapidez. Que hace nada estábamos hablando que llegaría el 2023 y ya estamos prácticamente en febrero del año 2023. Que todo va muy veloz, que todo va muy precipitado, que todo va muy rápido. Y claro, miramos el calendario, miramos el reloj y el segundo sigue siendo el segundo, la hora sigue siendo la hora y el día sigue siendo el día. Pero nuestra percepción es de que todo va mucho más rápido. Y no hablo de unas milésimas de segundo, porque hay científicos que dicen que esto se puede deber a la rotación de la Tierra, esto que tanto se habla actualmente de que el núcleo de la Tierra está como minorando su velocidad y que incluso puede ser que se paralice y empiece a moverse en sentido contrario. No estamos hablando de milésimas de segundo o de unos pocos segundos. Estamos hablando de una percepción que muchísimas personas tenemos de que el tiempo se ha acelerado. Esto tiene que ver con los signos, esto tiene que ver con las señales y tiene que ver con esas señales que sin obsesionarnos con el día y con la hora es a las que tenemos que estar atentos. Diríamos que todo esto es el contexto en donde el Apocalipsis o el libro de las Revelaciones toma forma. Wow. Sobre eso quería Tony hacer una pregunta precisamente. No sé si ya te la ha contestado, Tony. Más o menos. Es que, de hecho, una de las primeras preguntas que se hizo aquí en 2021, en el primer programa, yo creo, era precisamente si se estaba acelerando el tiempo. Y era como una cosa algo sutil, que hablábamos unos pocos, pero ahora ya ha trascendido a nivel de calle, que en las conversaciones se tiene y que constantemente tenemos que estar reajustando lo que hacemos en el día a día para no ir atropellados. Entonces, atendiendo a esto y teniendo en cuenta que tú dices que está la catarata, yo percibo que la catarata está realmente más cerca de lo que parece por cómo se da. Pero ¿nos da alguna forma algo incompatible este tiempo espiritual con este tiempo material aquí? O sea, ¿se nos va a hacer realmente muy difícil hasta que llegue ese punto de caída de la catarata? En este sentido, Tony, te agradezco mucho esta apreciación. Yo creo que es muy importante, porque también estos textos que hablan de este tipo de cosas también nos lo indican, que mantengamos siempre la confianza. Es decir, que no tengamos ningún tipo de dudas de que tenemos hechuras, que tenemos potencia, que tenemos capacidad para vivir en consciencia y para vivir, en definitiva, con confianza todo lo que puede venir. Nada, por tanto, de caer en el miedo, nada, por tanto, de caer en ningún tipo de pánico, nada, en definitiva, de hacerle el juego a este inmenso ensayo de ingeniería social en el que estamos metidos, donde permanentemente se nos quiere tener sumidos en la inseguridad, en el miedo, en la inestabilidad, en la incertidumbre, porque de esa manera se nos hace vulnerables. Cuando se nos ha dado información acerca de los últimos tiempos de esta generación humana, cuando se nos han hablado de señales, no es para meternos miedo, todo lo contrario, es para que tomemos conciencia cuando lo tengamos delante de lo que está ocurriendo y a partir de ahí, permitirme que me exprese de una forma tan clara, que alegremos nuestro corazón. Tenemos que estar alegres, es decir, si percibimos que la catarata se acerca, no es el momento del pánico ni del miedo, es el momento de la alegría, es el momento de congratularnos de que por fin, está ya aquí el cambio de ciclo a una nueva generación humana, que es una nueva generación humana sobre la que sí tenemos mucha información. Es decir, es una nueva generación humana en la que el ser humano por fin vivirá no apegado a lo material, no apegado a lo egoico y a lo egocéntrico,
no deshumanizado y desnaturalizado, no en planteamientos economicistas y llenos del sota, caballo y rey, de lo superficial. No, serán tiempos nuevos para la humanidad, una humanidad nueva en una humanidad en una tierra restaurada de mayor frecuencia vibracional, donde podemos de verdad expresar, donde podemos de verdad plasmar todo aquello que ya estoy convencido que late en el corazón de tantas personas y que brilla en el alma de tantos seres humanos. Ese deseo íntimo, nada egoico, nada egocéntrico, es algo muy íntimo, una especie de anhelo, ¿no? De vivir de otra forma, de vivir de una forma que podríamos denominar que sea realmente humana, no deshumanizada, no desnaturalizada, sino viviendo de una forma generosa, de una forma altruista, con capacidad de plasmar nuestros dones y nuestros talentos, con capacidad de realizarnos plenamente. Esto es lo que se nos anuncia con el nuevo ciclo que se abre con la catarata que metafóricamente estamos utilizando como símil. A partir de ahí no es el momento, ni mucho menos si percibimos que esa catarata se acerca, no es el momento del miedo, ni de la incertidumbre, ni de la inseguridad. Es el momento de la confianza y es el momento de la alegría. Creo que esto es enormemente importante, que el removimiento, porque es un removimiento, va a conllevar frustración, va a conllevar sufrimiento, va a conllevar dolor. Hombre, lo va a conllevar sobre todo para los que no sean conscientes de lo que está ocurriendo. Es decir, si tú vas en una canoa y en esa canoa, en el río, empieza a moverse así porque el lecho del río se está moviendo, si tú sabes que eso se debe a que se está acercando una catarata, que lo que te va a traer es un nuevo escenario, tú vas viviendo esa experiencia de la canoa que se remueve, lo vas viviendo con alegría. En cambio, si no tienes ni idea, si no sabes lo que está pasando, si tu mirada se queda corta, ¿no? Atrapada en lo puramente material y en el corto plazo de lo inmediato, ¿no? De esta sociedad, entonces, claro, entonces sí, entonces ese removimiento te va a llevar a asustarte, ¿no? Pero esta información se nos ha dado para que no nos asustemos, para que vivamos estos tiempos con plenitud, con conocimiento de causa de lo que está ocurriendo. Y yo creo que el mejor ejemplo está en las palabras de Cristo Jesús. El mejor ejemplo es el ejemplo de un parto, porque un parto conlleva removimientos. Y sin embargo, la mamá, ¿cómo vive esos removimientos? Con alegría, con esperanza, en la confianza de que van a hacer algo nuevo y algo muy hermoso. Esos removimientos por parte de la mamá son aceptados, son asumidos, son vividos, son experimentados como el anuncio de lo nuevo y no desde el punto de vista del rechazo a esos removimientos. Se sabe que forma parte del proceso natural, esas contracciones se asumen, se aceptan y se viven con esa alegría del nacimiento de lo nuevo. De eso se trata y a partir de ahí vivirlo con absoluta tranquilidad, con absoluta confianza y, repito, sabiendo que tenemos hechuras, capacidad como para vivir todos los removimientos que puedan venir. Y termino diciendo, Tony, con relación a esto, que tenemos que ser conscientes que lo que somos no es Tony, no es Lara, no es Emilio. Ese es nuestro estar. Pero lo que somos, el ser, no el estar, sino el ser, ese ser no es la primera vez que ha encarnado en el plano humano. Emilio no es el primer estar del ser que ahora está en Emilio. El ser que está en Tony, Tony no es el primer estar del ser que está en Tony. Llevamos ya muchas encarnaciones. En esas encarnaciones hemos vivido ya muchas experiencias, hemos tenido ya muchas vivencias, muchas que calificaríamos descelamente, aunque tuvieron su sentido, calificaríamos de duras, de muy sufrientes. Eso ya lo hemos vivido y por tanto ya estamos entrenados, ya tenemos el gimnasio espiritual, el gimnasio álmico para vivir toda esta circunstancia con esa confianza, con esa esperanza y con esa alegría a la que he hecho referencia. Bueno, Leticia, ibas a preguntar tú, ¿no? Sí, a mí me viene esta sensación de cuando bajas por primera vez en la montaña rusa y te dicen que levantes las manos, ¿no? Para disfrutarlo y que te sueltes. Y tú dices, espérate, a la quinta igual ya suelto los brazos, pero ahora de momento no los levanto. Bueno, es fuerte.
Emilio, dijiste un poquito, pero sí que me gustaría saber qué se espera de esta nueva generación humana, ¿no? A la que se supone que vamos. Y va a haber como bandos, como unos que se van a ir hacia un lado y otros hacia otro. ¿Qué requisitos debería de cumplir esta nueva generación? En la presentación compartía Lara que uno de los temas de estudio que me interesa, de estudio, de investigación, de conocer lo que han compartido en otras épocas, esas personas que llamamos maestros, sabios y sabias, es el hecho de que la humanidad que estamos viviendo no es la primera humanidad. Y de hecho, mi convencimiento, así lo comparto, es que esta humanidad, con el nombre que le queramos dar, no es la primera humanidad que ha existido en la madre tierra y en el proceso evolutivo humano. Ha habido distintas humanidades. Antes que esta humanidad, por ejemplo, existió la humanidad atlante. Esa humanidad atlante que, aunque se quiera negar, aparece en obras acreditadas de pensadores y de personas que aceptamos sus aportaciones en muchos campos y que, sin embargo, cuando hablamos de esto, el influjo, el inconsciente colectivo, el mundo de sistemas de creencias en el que estamos, es como si se le tapara la boca en términos de censura, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a alguien tan descomunalmente valorado como es Platón, ¿no? La obra de Platón es inconmensurable. Desde la República a sus diálogos, es un pilar, ¿no?, en el proceso humano, es un pilar de la civilización humana. Pues bueno, Platón habla con toda claridad de la Atlántida en sus diálogos. No solamente nos habla de la Atlántida, sino que nos habla de dónde estaba localizada la capital que históricamente a él le llega como referencia, ¿no? Posiblemente se refería a los últimos tiempos, ¿no?, del periodo atlante. Pongo la obra de Platón como ejemplo, pero hay otras obras de autores reconocidos que nos hablan de otros periodos, que nos hablan de otras humanidades. Y además, si determinados restos arqueológicos que conocemos actualmente y que intentamos datar, que intentamos comprender históricamente, de hecho, últimamente, en los últimos 2 o 3 años, abundan cantidad de documentales en muchísimas plataformas que hasta ahora no abordaban estos temas, se pone en evidencia que hay algo que viene de antes, hay algo que tiene históricamente un preámbulo a todo lo que conocemos como esta humanidad. Pues bien, en el contexto de la evolución humana, que es un contexto muy rico, que todos estos textos, todas estas tradiciones explican con mucho detalle, lo que estaríamos ahora viviendo es un punto culminante. Esto es lo que diferenciaría el momento actual. Es decir, no estamos hablando del paso de una fase más a otra fase más del proceso evolutivo humano, sino que estaríamos ante un momento clave porque, dicho de una forma directa y muy coloquial, representa que las almas que han venido encarnando en la humanidad a lo largo de todos los periodos anteriores, hoy están ya en condiciones, o hay una parte importante de esas almas que están ya en condiciones, en comunión con la Madre Tierra, que es un ser vivo que también tiene su proceso evolutivo, están ya en condiciones de dar un paso para que nuestra forma de vida, para que nuestra práctica de vida no esté basada ya en nuestra apariencia, sino en nuestra esencia. Es decir, todos los procesos humanos, las generaciones y las fases que ha habido hasta ahora se han caracterizado porque se ha vivido desde la apariencia. Se ha vivido desde el mundo de las emociones, se ha vivido desde el mundo de la mente, se ha vivido desde el mundo de la mente en sus distintos niveles que nos enseña la psicología, la mente concreta y la mente abstracta. En Lemuria se dice que era una humanidad que vivió fundamentalmente desde lo emocional, la Atlántida desde la mente concreta. Esta humanidad en la que ya estamos muy avanzados ha plasmado una forma nueva de vida, que es el uso de la mente abstracta, lo que ha dado lugar a todo lo que conocemos como técnica, como tecnología, toda esa revolución científico-tecnológica que estamos viviendo en el momento actual. Todas las humanidades que ha habido hasta ahora han vivido desde componentes que son maravillosos, porque las emociones y la mente son maravillosos, pero que forman parte de lo perecedero del ser humano.
porque las emociones y la mente, cuando fallecemos físicamente, fallecen con nosotros, se disuelven tras el fallecimiento físico. Ahora la nueva fase a la que vamos es una humanidad que deja de vivir desde lo perecedero y empieza, porque después tendrá un recorrido, pero empieza a vivir desde lo imperecedero que hay en nosotros. Y lo imperecedero que hay en nosotros tiene que ver con nuestra esencia, no con la apariencia, sino con la esencia, lo que no es efímero, lo que no conoce la muerte. Las tradiciones espirituales, las escuelas filosóficas trascendentes lo han llamado de muchas maneras. Desde el punto de vista cristiano estaríamos hablando del alma, desde el punto de vista del hinduismo estaríamos hablando del atma, desde el punto de vista de los sabios griegos a los que antes me refería estaríamos hablando de neuma. Pero el nombre es lo de menos. Lo importante es algo que hay en nosotros que no conoce la muerte, que no es efímero, que es imperecedero, que forma parte del ser humano, al igual que la parte perecedera, pero que se distingue la una de la otra en que una es absolutamente pasajera y la otra es permanente. Y esa nueva humanidad de la que estamos hablando y esta nueva generación humana a la que con la catarata estaríamos desembocando es una humanidad en la que se vive desde el alma, se vive desde lo imperecedero, se vive desde las cualidades de ese ser que somos cada uno de nosotros, independientemente del estar en el que estamos. Diríamos que es la primera generación humana que su centro de mando en la práctica de vida no estará en el estar, sino que estará en el ser, será desde el ser. Y eso supone un cambio revolucionario en el proceso evolutivo humano. Y a partir de ahí, efectivamente, Leticia, las tradiciones que abundan en esto nos dan una referencia muy clara. No todas las almas en libre albedrío, porque aquí a nadie se puede forzar, aquí no se trata de llevar a nadie obligatoriamente a nada, pero sí se nos dice que no todas las almas encarnadas en seres humanos, es decir, no todas las personas querrán vivir en esa nueva generación humana, porque por su conciencia, por su estado de conciencia, optarán por seguir viviendo de una forma que no es la que vibracionalmente corresponde a esa nueva generación humana. Esa nueva generación humana ha de vivir desde lo imperecedero, ha de vivir desde el ser, desde las cualidades de nuestra alma. Y eso supone, como decía antes, un cambio revolucionario en conciencia. Hay almas que no, que el libre albedrío van a preferir, ante esta puerta que se abre con la catarata, van a preferir seguir viviendo en un hábitat distinto, un hábitat que se parezca a lo que ya conocen, que se parezca a todo lo que tiene que ver con esta sociedad, ¿no? Con su hábitat de confort, con todo lo que tiene que ver del apego al materialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso se señala que la catarata marca también un corte. Es como se llama, por ejemplo, en el cristianismo, el corte o cortamiento, ¿no? Lo que en el mundo de la mística sufí se le llama la hora es un corte o un cortamiento. ¿Qué significa un corte o un cortamiento? Que habrá una división en la humanidad, pero una división voluntaria, no una división forzada. No se trata de que nadie haga la división, sino simplemente que habrá almas que en su proceso evolutivo tengan en libre albedrío una opción para vivir en la nueva generación humana y otras que no. Jesús de Nazaret utiliza un símil en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo que aconsejo leer sobre este tema del corte al que estamos haciendo referencia, que es hablando del alma como si fuera una lámpara de aceite. Y él dice que para vivir la nueva generación humana, las puertas del banquete nupcial, es el símil que se usa en Mateos 25, para vivir en esa nueva generación humana, para disfrutar del banquete nupcial, el alma, la tuya, la mía, la de cada uno, tiene que tener un cierto nivel de aceite. La lámpara de aceite tiene que tener un mínimo. No se trata de tener la lámpara llena, pero sí de tener un cierto, podemos decir que un 5, del 0 al 10, tener un 5 o un 6 en el nivel de aceite. Y ese 5 o ese 6 no te lo da nadie. No hay ningún profesor que te examine, no hay nadie que te juzgue. Eres tú contigo mismo el que con tu práctica de vida está señalando el nivel de aceite de tu lámpara. Y para esa nueva humanidad
para que esté en frecuencia vibracional con la nueva Tierra y con lo que esa nueva humanidad representa, se va a requerir que las puertas del banquete las pasen aquellas almas que tengan ese 5 o ese 6 en la lámpara. Las que no tengan ese 5 o ese 6 seguirán su proceso evolutivo por otro lado, pero no será en la madre tierra, no será aquí, no será en este escenario, porque este escenario habrá vivido eso que también llaman los textos cristianos la parusía, que es una elevación, una presencia que supone una elevación vibracional. Las almas que estén en sintonía por su nivel de aceite con ese nuevo escenario vivirán en la nueva humanidad, las que no, no vivirán en la nueva humanidad. Pero repito, sin miedo ninguno, porque además esto es algo que cada uno va a decidir o que estamos ya decidiendo. Es decir, no es algo que nadie decida por nosotros. Aquí nadie nos examina. Esto tiene que ver con una autoevaluación en conciencia que corresponde a nuestra dimensión álmica. Bueno, Cristina, ibas Sí. a... Emilio, yo quería preguntarte, bueno, siempre hablas del libro de las revelaciones y hay otras tradiciones, otras culturas como los Hopi, por ejemplo, los mayas, el Mahabharata, que hablan de estos tiempos y no sé si tú has podido tener la oportunidad de leer también sobre ello y qué tips nos podrías dar o qué paralelismos encuentras con esto que habla también Jesús de estos tiempos. Por supuesto, todas estas tradiciones, Cristina, me han interesado y me interesan. Es muy importante tener conciencia cuando nos acercamos a todas las tradiciones que ha habido, tradiciones de conciencia, tradiciones espirituales. Es muy importante tomar conciencia de cuándo hablan en tiempo cronológico y cuándo hablan en tiempo espiritual. Porque esto es algo que está presente en muchas tradiciones y que, sin embargo, cuando se leen sus textos pasa desapercibido. Posiblemente cuando acudimos a tradiciones nativas norteamericanas, cuando acudimos a tradiciones mesoamericanas como la maya, que yo cité al principio y que tú has citado ahora, o cuando acudimos a enseñanzas que nos encontramos en los abasis de la antigua Etiopía o nos encontramos en los aborígenes australianos, podemos percibir la coincidencia tan tremenda que hay en el mensaje, la coincidencia tan espectacular a que la evolución humana lleva a una nueva humanidad y que ese tránsito a una humanidad nueva con las características que he apuntado, que he resumido hace un momento, está ahí en el horizonte del devenir humano. En el caso en particular, por ejemplo, porque se hizo muy famoso en su momento, ¿no? En el caso maya, por centrarnos en un ejemplo de las culturas mesoamericanas. En el caso maya, fijaros, en el caso maya, si tenéis la oportunidad en algún momento de viajar a esas tierras donde el mundo maya estuvo presente, tener en cuenta que hablamos de maya y parece que lo asociamos al mal denominado descubrimiento de América. Pero la época maya clásica se remonta a 1000 años antes de Jesús. Es decir, estamos hablando de una tradición cultural muy potente. Pues bien, hay una nota distintiva en el mundo maya que es la obsesión por el tiempo. La obsesión por el tiempo. Era una cultura, como muchas culturas antiguas, que estudiaban tremendamente los ciclos. Estaban muy atentas al firmamento, estaban muy atentas a los ciclos de la naturaleza. Y el estudio de los ciclos del firmamento y los ciclos de la naturaleza lo aplicaban a su vida cotidiana, lo aplicaban a su vida práctica. Eran culturas muy ricas, al menos desde esa perspectiva. Pues bien, con este conocimiento de causa, cuando se visita esas tierras, se puede tener delante lo que eran los calendarios mayas, que normalmente son como piedras rectangulares que se le llaman estelas. Y los calendarios mayas tienen distintos formatos. Y yo me saco a colación ahora el más importante a efecto de lo que estamos compartiendo, que es la denominada cuenta larga, que es los calendarios mayas que se extendían durante miles, cientos de miles e incluso millones de años. En esas piedras, en las inscripciones típicas de la cultura maya, se nos realiza, se nos manifiesta un calendario. Un calendario que, curiosamente, todas las estelas que conocemos mayas terminan en un momento determinado. Es decir, en su calendario siempre terminan en un punto y no siguen. A partir de ahí, no siguen.
¿Qué es lo que hicieron los investigadores? Bueno, pues cogieron el calendario maya y lo llevaron al calendario que usamos nosotros. Y vieron que el calendario maya de cuenta larga, recogiendo un calendario inmenso, sin embargo, todos terminan en ese punto que llevado a nuestro calendario es el 21 de diciembre del 2012. Lo recordaréis, ¿verdad? Aunque sois muy jóvenes, pero ese 21 de diciembre del 2012, dado que los calendarios mayas ya no seguían a partir de esa fecha pasada a nuestro calendario, pues empezaron las especulaciones de que los mayas pronosticaban el fin del mundo. No, eso es una idiotez, es una interpretación superficial. Los mayas no, con esa finalización de la cuenta larga, no hablaban del fin del mundo, hablaban del final de la posibilidad de contar el tiempo. Es decir, lo que nos trasladaron los mayas es que hasta el 21 de diciembre del 2012 los calendarios valían, los calendarios tenían su función, pero que a partir de ese momento, según ellos, comenzaba Kairos en términos de los griegos clásicos. Es decir, comenzaba el no tiempo, que es como lo llamaron los mayas. Es decir, comenzaba una época de la humanidad que ya no debemos medir con calendarios, que ya no debemos medir con cronómetros, porque la realidad es otra. Si usamos cronómetros, si usamos calendario, será para organizarnos. Por ejemplo, nosotros hemos quedado un día y a una hora para tener este encuentro. El calendario, el cronómetro sigue siendo válido para organizar nuestra vida cotidiana, pero tenemos que tomar conciencia de que hay otro tiempo que es el que tiene ya el protagonismo. Esto en las estelas mayas queda de manifiesto, en que las estelas mayas de calendario es que terminan ahí, ya está, no siguen, para poner con claridad en evidencia de que llegado ese momento te olvides del calendario y empieces a percibir esa otra realidad que viene de la mano de Kairos, porque es el tiempo del no tiempo, porque nos estamos acercando a la catarata. Así que, en definitiva, es precioso cuando te vas acercando a las distintas culturas ir viendo la sabiduría que no porque sean profetas, esto es muy importante tenerlo en cuenta, no es que sean profetas, porque cuando hablamos de profetas, aplicado a Jesús de Nazaret, aplicado a los mayas, profecías mayas, no se suele decir. Cuando hablamos de profetas, estamos trasladando la idea de que son como adivinos, es decir, gente que tienen como una bola de cristal donde son capaces de adivinar cosas. No, no, no. No son profecías. Los que nos dijeron esas cosas, los que dejaron incluso impresos en piedra lo que aquí estamos compartiendo, no eran adivinos, no eran profetas, entre comillas, eran sabios, sabios y sabias, mujeres y hombres que conocían cómo evolucionan los ciclos y que a partir del conocimiento de cómo evolucionan los ciclos y cómo evoluciona la consciencia, nos adelantaron, nos anunciaron para que viviéramos con confianza y alegría. Esos tiempos nos anunciaron lo que aquí estamos compartiendo. Es muy importante tener en cuenta, no estamos hablando de profecías, estamos hablando de sabiduría. De la misma forma que estamos desarrollando este encuentro un 31 de enero. Aquí yo estoy con un jersey puesto encima de una camiseta en mi despacho a las afueras de la ciudad de Sevilla. Si yo dijera que si este encuentro lo reprodujéramos, pongamos por caso, dentro de 6 meses, es decir, si lo reprodujéramos el 31 de julio, en lugar del 31 de enero, lo reprodujéramos el 31 de julio, si yo os dijera que cuando tuviéramos ese encuentro del 31 de julio, yo no llevaré un jersey como este, sino que con toda seguridad estaré en mangas cortas, yo estoy haciendo una profecía, estoy haciendo una adivinanza, no, ¿verdad? Lo que sé es que dentro de 6 meses, en Sevilla, un 31 de julio, pues a esta hora estaremos, si no hemos bajado de los 40 grados todavía, estaremos cercanos a los 40 grados de temperatura. Y que a partir de ahí seguro que no llevo un jersey. No estoy hablando desde la adivinanza, no estoy hablando desde una profecía adivinatoria, estoy hablando desde el conocimiento de cómo evolucionan los ciclos. Y bueno, cada uno tiene la sabiduría que por su propio rigor y por su propia dedicación tiene. Y ha habido sabios y sabias que han tenido el conocimiento no solamente de los ciclos cortos, el día y la noche, el año, sino que han tenido conocimiento de los ciclos largos y lo han puesto a nuestra disposición.
Y Emilio, en este proceso en el que nos encontramos, en el que hablas de esa división, que va a haber cierta parte de la humanidad que se va a quedar porque está aferrada a lo material, también, en cierto modo, entramos nosotros en el sentido que estamos intentando salvar salvar aquellas cosas que conocemos, porque hacia donde vamos no lo conocemos, y estamos de alguna manera intentando señalar todo aquello que desde diferentes agendas se está haciendo y demás, que no deja de ser parte del mundo material, o es parte de ese proceso evolutivo. Forma parte, Tony, forma parte del proceso evolutivo por lo siguiente. Mi convencimiento es que este conocimiento que estamos hablando es un conocimiento que no es que tenga yo, entre comillas, es un conocimiento muy extendido. Hombre, no aparece en los medios de comunicación de masas, no aparece en las televisiones mayoritariamente, pero es un conocimiento que está muy extendido. Y ante la realidad de que vamos avanzando, aunque no sepamos ni el día ni la hora, pero vamos avanzando hacia ese momento que hemos denominado aquí coloquialmente la catarata, aquí cada cual actúa, los que tienen conocimiento me refiero, actúan desde su estado de conciencia. Me refiero con esto de que hay seres humanos que desde el conocimiento de lo que estamos compartiendo aportan lo mejor de sí para apoyar al consciente colectivo y que el mayor número de almas, dentro del libre albedrío de cada una, pero que el mayor número de almas posibles disfruten, sean partícipes de esa nueva humanidad. Modestamente es ahí donde me inscribo, poner mi granito de arena aportando al consciente colectivo como una especie de viento a favor, porque cada uno tiene que hacer el camino, cada uno tiene que hacer el proceso, pero es verdad que el consciente colectivo es como un viento que en la medida en que cada vez más personas tomen conciencia, cada vez más personas tengan una vida práctica cotidiana más acorde con lo que realmente somos, el consciente colectivo va cogiendo fuerza y el consciente colectivo es como un viento que ayuda al camino de todos. El camino tiene que hacerlo cada uno, pero si el consciente colectivo lo potenciamos, lo hacemos con el viento a favor. Todo lo contrario ocurre con el denominado inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es como el viento en contra. Cada uno tiene que hacer el camino, pero si el inconsciente colectivo es muy potente, lo tienes que hacer con el viento en contra. Hay seres humanos, hace ya tiempo, que lo que hacen es aportar lo que pueden al inconsciente colectivo, manipular el inconsciente colectivo, actuar sobre el inconsciente colectivo, intentando que haya un viento en contra del devenir humano. ¿Eso por qué lo hacen? Bueno, lo hacen en su libre albedrío. En el ámbito de la espiritualidad se nos habla de que hay una espiritualidad evolutiva y una espiritualidad involutiva. No todas las espiritualidades son evolutivas y no todas las sabidurías son evolutivas. Hay también sabidurías y espiritualidades involutivas. Podríamos decir que lo evolutivo es cuando un ser humano, su conciencia, su sabiduría, lo pone al servicio de la vida. Esa vida que está en cada uno, pero que a su vez está en todo. Percibimos el sentido de la vida, nos procuramos alinear con ese sentido de la vida y lo que hacemos lo ponemos al servicio de ese sentido de la vida. Lo involutivo significa todo lo contrario, significa poner todo ello al servicio de ti mismo, no al servicio de la vida, sino a tu servicio, al servicio de tus deseos, al servicio de lo que tú quieres. Eso sería lo involutivo, no al servicio de la vida, sino a contramano del servicio de la vida. Pues bien, en el momento actual de la humanidad, esta información que aquí estamos compartiendo es conocida en muchos ámbitos y es conocida por muchas personas. Y entre las personas y ámbitos que lo conocen, hay personas y ámbitos que lo están poniendo, que están haciendo lo posible para que desde esa sabiduría, ese conocimiento, esa información, actuar para favorecer al consciente colectivo, aportando, alineándose con el sentido de la vida y como el viento a favor. Y hay otros, sin embargo, que están en posición contraria, que están manipulando el inconsciente colectivo para dificultar esa evolución porque quieren mantener privilegios, porque quieren mantener posiciones. Esto, de hecho, amigos y amigas, sucede en la evolución celular. Es decir, cuando una célula vieja ya ha hecho su función,
tiene que dar paso a una célula nueva. Es el proceso regenerativo celular. En el ser humano se está dando continuamente. La célula que más vive en el organismo humano vive 7 años, la que más vive. Y hay muchas que son cuestión de minutos o de horas que se regeneran. En definitiva, una célula se regenera, está llamada a regenerarse cuando ha cumplido su función. Pues bien, cuando una célula ha cumplido su función, para dar paso a una nueva generación humana, en el caso aplicado a la humanidad, cuando una célula ha cumplido su función para dar paso a una nueva humanidad, hoy conocemos qué pasa en la célula. Hoy conocemos qué pasa en esa célula que ya es vieja, entre comillas, y que tiene que dar paso a una nueva célula. ¿Qué es lo que sucede? Que aparecen 2 tipos de fuerzas. Aparecen las fuerzas creativas, las fuerzas evolutivas dentro de la célula que cuando adquieren potencia suficiente, ¡plaf!, por yemación, por mitosis, dan lugar a la nueva célula. Pero junto con las fuerzas creativas e involutivas, también sabemos que existen fuerzas involutivas, fuerzas anquilosantes que se resisten. Por privilegios, por mantenimiento de posiciones, se resisten y actúan intentando dificultar el proceso de evolución celular. Finalmente hay un momento cuando corresponde que la nueva célula surge. Pero es muy bello y muy aclarador analizar el proceso celular, porque como es arriba es abajo, como es en lo macro es en lo micro, como es en lo micro es en lo macro, nos aporta, por tanto, mucha información al respecto. Y sabiendo todo esto, pues es cierto que aquellos que están intentando actuar sobre el inconsciente colectivo para dificultar este proceso, el surgimiento de la nueva célula humana, de la nueva generación humana, pues cierto, Tony, que tienen su agenda. Y además, la gran ventaja es que son muy claros al respecto. Estamos hablando en concreto en estos momentos de lo que denominamos la Agenda 2030, que fue aprobada por Naciones Unidas en septiembre del año 2015. Es una agenda que se aprueba en el 2015 y que mira al 2030. Si os dais cuenta, estamos en el Ecuador. En el 2023 estamos en el Ecuador, precisamente en el Ecuador de esa agenda. Y es un momento idóneo para evaluarla. Es decir, para preguntarnos lo que esa agenda dice, porque si la leemos, la agenda son 17 objetivos, 60 y tantas medidas llenas de buenas palabras. Pero podemos percibir lo que ha pasado a nivel mundial desde el año 2015 hasta el año 2023. Estamos ya en el Ecuador de la agenda. De verdad, lo que se está haciendo, lo que se está desplegando, lo que se está plasmando desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de las tecnologías, desde el punto de vista del medio ambiente, desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista de la espiritualidad. ¿Realmente lo que se está plasmando es lo que se dice o puede ser que haya algo debajo, que es la verdadera agenda, que es lo que ciertamente se está plasmando? Bueno, pues cada uno tenemos ojos para mirar, cada uno tenemos ojos para ver qué es lo que ha ido ocurriendo a lo largo de estos últimos años. Y creo que es fácil darnos cuenta de que lo que se está llevando a cabo es una especie de gran ensayo de ingeniería social donde detrás de las buenas palabras lo que hay es una realidad de manipulación, de confusión del inconsciente colectivo, posiblemente en el intento no de forzar, porque si se fuerza una persona, eso no tiene repercusiones álmicas, con lo que no incidiría en negativo en ese momento de la catarata o del corte. Se trata de que nos extraviemos, de que nos despistemos en libre albedrío. Es como generar una niebla, pero finalmente la decisión tiene que ser tuya. Creo que hay una agenda que se está actualmente desplegando con mucha claridad, que es una agenda de confusión, que es una agenda de nublar la conciencia, de intentar por todos los medios que el menor número de personas posibles disfruten de la transición y de la participación en esa nueva humanidad, cuando quiera que finalmente eso resulte. Y yo creo que a partir de ahí, con toda tranquilidad, debemos comprender que cada uno en su libre albedrío se sitúa donde corresponde. Debemos comprender que haya personas que están posicionadas involutivamente, las amo profundamente, las respeto profundamente, pero ahora bien, mi acción consciente va en un camino totalmente distinto, porque no va en el camino del privilegio, no va en el camino del egoísmo de unos pocos
a costa de la inmensa mayoría, sino que lo que en mi corazón late y mi alma brilla es una llamada de altruismo, de generosidad, de transformación en una práctica de vida donde de verdad vivamos como seres humanos en simbiosis y en contacto permanente con la madre tierra y con la naturaleza, esa nueva forma de vida que supone vivir desde lo que realmente somos, desde el ser que realmente somos. Y yo lo que invito con claridad, y para terminar, y ya concluyo, de agenda, es que si ellos tienen su agenda, que le han dado el nombre de Agenda 2030, nosotros tengamos la nuestra. ¿Por qué nosotros no tenemos nuestra agenda? Permitirme la broma, yo tengo mi Agenda 2032, no la 2030, sino la 2032. Una agenda que conoce la 30 porque la conoce, pero para trascenderla. Conozco lo que quieren y desde ese conocimiento mi vida se va encauzando por otros derroteros. Es el momento de desvincularnos, es el momento de desconectar, es el momento de una práctica de vida que no esté sometido a esos paradigmas, a esos sistemas de creencias, a esas pautas y hábitos de vida que todos conocemos muy bien cuáles son. No, nadie dirá que nos están engañando. Sabemos cómo quieren que vivamos, sabemos que nos quieren siempre desconfiando de la vida, siempre egoicamente, diciendo que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero. Nos quieren siempre sometidos a una vivencia sobre el qué, olvidando que lo importante en la vida no es tanto el qué, porque todo tiene su sentido profundo y la vida está llena de causalidades y de sincronías, sino que lo importante no es el qué, sino cómo se vive el qué. Nos quieren igualmente siempre estresados, corriendo a un ritmo de vida basada en el culto de velocidad, precisamente para que no tomemos conciencia, precisamente para que no vivamos estos momentos tan maravillosos con serenidad. Nos quieren siempre estreñidos, es decir, reteniendo, acumulando, atesorando, sin confiar en la vida, sin darnos cuenta de que la vida es abundancia, que si vivimos alineados con lo que realmente somos, siempre vamos a tener lo que necesitamos y lo que verdaderamente necesitamos para vivir. Nos quieren competitivos entre nosotros, poniéndonos las zancadillas para llegar uno más arriba que otro. Y podría seguir con el amplio listado del consumismo, etcétera, etcétera. El economicismo, el materialismo, es así como nos quieren. Y yo los respeto. Y además, hasta cierto punto le estoy agradecido porque son muy claros a la hora de decir cómo nos quieren. Y el que sean claros para decirnos cómo nos quieren, para mí también es una pista para mi agenda, para yo vivir de una forma distinta. Adiós, adiós a todo eso. Yo en la medida de lo posible, porque cada uno tiene su margen, ¿verdad? Los temas laborales, familiares, personales, cada uno tiene su margen, pero en la medida de lo posible debemos decantarnos con claridad por esa Agenda 2032, por esa Agenda 2032 que trasciende de la de ellos, que es la Agenda 2030, e intentamos vivir de una forma distinta, que es una forma además mucho más fácil. Si lo curioso es que esto no estamos hablando de nada difícil, si lo difícil es vivir como ellos quieren que vivamos, eso sí que está lleno de dificultad y de esfuerzo. Lo sencillo, lo simple, es vivir en coherencia con lo que somos. Lo que ocurre es que tenemos como una especie de velo que nos impide quizás en esa niebla que antes hablaba ver la realidad, pero ha llegado el momento de que ese velo lo abramos, ¿no? De que ese velo lo descorramos y podamos ver la realidad y vivir de una forma distinta. Claro, Emilio, lo que pasa es que la agenda, como bien has dicho, ya está bastante avanzada y vamos hacia el transhumanismo. Eso, unos pensamos, uniendo esto con el título que hemos puesto de la marca de la bestia, ¿no? Pensamos que, la marca de la bestia es esto que se ha dejado mucha gente poner, pero el resto, todos estamos enchufados a esto. Y vamos todos enfilados hacia el mismo sitio. O sea, unos están pillados por una cosa, otros por otra. ¿Cuál es la marca de la bestia? Bien, en primer lugar, Lara, permíteme que disienta de lo que has dicho en el sentido siguiente, en el trasfondo de los apuntes. Encantada de que disienta. Ahí, dale ahí. Me encantaría equivocarme. En el trasfondo de apuntes que has hecho, tienes razón, pero hay un tema en el que disiento. Mi percepción no es que la mayoría de las personas estén en esa agenda, no todo lo contrario. Mi vivencia, yo hace ya muchos años que dejé una vida, dejé una forma de vida
para vivir de una manera distinta. Hace ya muchos años de esto. Yo empecé mi primer libro de temas de conciencia es del año 2005. Hace ya, por tanto, van a cumplirse en marzo del 2005, van a cumplirse ya 18 años. Desde entonces, de una manera creciente, me he dedicado cada vez más a la conciencia. No tanto en la ocupación, aunque pertenece a mi primera fase, de mi propio crecimiento, de mi propio desarrollo, sino en un momento determinado me di cuenta que lo realmente importante no es tanto mi crecimiento en conciencia, sino colaborar con el crecimiento en conciencia colectivo. A partir de ahí, textos, conferencias, clases, actividades presenciales, actividades online, han ido increciendo. Y mi saldo, el saldo de estos 15 años, desde ese momento que he compartido del 2005, es clarísimamente un incremento de la conciencia colectiva, Lara. Este tipo de cosas en el año 2005-2007 eran absolutamente minoritarias, radicalmente minoritarias. Hoy día, todo lo que tiene que ver con la conciencia se ha expandido enormemente. Por supuesto, se le dan distintos nombres, se viven de distintas formas, pero cuando se escarba detrás, hay un gran movimiento de conciencia en el mundo entero. Yo realizo 3 encuentros online a la semana con plataformas, con canales del mundo entero. Algunos son personales, es decir, son personas físicas o jurídicas. Otros son grupos de personas que han ido surgiendo y que están conectados entre ellos gracias a las tecnologías, porque las tecnologías son un resultado de la evolución en conciencia de la humanidad. Cosa distinta es que esos que están ahí, involutivos, quieran usarlas para despistarnos, para controlarnos, para motorizarnos, pero las tecnologías son magníficas y las tecnologías están ayudando mucho a esa evolución en conciencia de la humanidad. Entonces yo disiento en el sentido de que seamos pocos. Lo que ocurre es que este movimiento no aparece en los grandes medios de comunicación, este movimiento no aparece en los medios de comunicación de masas. Pero ahí hay una corriente subterránea que se puede ver muy bien en las redes, con movimientos como el vuestro, con revistas como la vuestra, con plataformas como la vuestra, pero que hay a miles por el mundo entero, en todos los idiomas, y que ponen de manifiesto que hay algo que está ahí muy potente, que está avanzando. Dicho esto, la marca de la bestia. La marca de la bestia tenemos la ventaja de que en el libro del Apocalipsis en particular está muy bien definida. Es decir, si se habla de la marca de la bestia, se está hablando de algo que es muy concreto, muy específico y muy bien definido. Concretamente, si mi memoria no falla, estamos hablando del Apocalipsis capítulo 13, versículos 17 y 18. Ahí se nos dice que la marca de la bestia será algo que llevarán los seres humanos. Dice que lo llevarán todos, los libres y los esclavos, en la mano o en la frente, y que será indispensable para comprar y para vender. Eso es la marca de la bestia. Esto, cuando se escribe hace 2000 años, pues bueno, se podía entender no sé cómo. Lo cierto es que ahora, transcurrido estos 2000 años, cuando leemos este texto, podemos comprender de un modo que yo creo que antes no se podía entender lo que es esta posibilidad, la posibilidad real de que los seres humanos llevemos una marca en la mano o en la frente, sin la cual no podremos realizar compras ni ventas, no podremos realizar actividades económicas, no podremos comprar ni vender. ¿De qué se nos está hablando? Se nos está hablando de la desaparición del dinero físico, es decir, el uso de dinero digital, y que ese dinero digital será usado no a través de una tarjeta de crédito, no a través de un talón, de una chequera, sino que será usado a través de un dispositivo que el ser humano llevará bien en la mano o bien en la frente. Eso abre posibilidades. Durante el año 2022 ha habido ya noticias que han aparecido incluso en esos grandes medios de comunicación que no informan normalmente sobre estas cosas, pero tienen tal calado que incluso ahí han aparecido noticias, por ejemplo, de códigos de barra de tinta indeleble que se puede poner en la frente y que las cámaras, a través con sus capacidades tecnológicas, a través de lectura de tu código de barra, pues sirva en sustitución
de una tarjeta de crédito. También se habla cada vez más, ha habido una empresa sueca que lo ha puesto de manifiesto en el año 2022, de implantes subcutáneos, es decir, un chip que tú te pones bajo la piel, por ejemplo, en esta parte de la mano, y que cuando tú vas a realizar una compra, en lugar de pasar la tarjeta de crédito, pasas tu mano a la altura de donde está ese chip. Y claro, eso a su vez, cuando hablamos del apocalipsis, esto es lo que nos está diciendo. Pero a partir de ahí, independientemente del elemento económico, porque la marca de la bestia se le da en el apocalipsis un claro contenido económico, será imprescindible para comprar y para vender. Repito, nos está hablando de dinero digital, no de dinero físico, y nos está hablando de unos dispositivos que se llevan en la frente o en la mano. Dicho esto, lo que hemos vivido en estos años, con lo que la gente se ha puesto, como tú decías, esto no es la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque no es un dispositivo que se pone en la mano o en la frente para comprar y para vender. Lo que sí es, a mi modesto entender, es la preparación del inconsciente colectivo para que en su momento se acepte la marca de la bestia. Es decir, se está empezando a vender un producto, se está empezando a meter en el inconsciente colectivo, a que vayamos aceptando sin darnos cuenta el uso de algo que deberemos llevar encima y que será imprescindible para. Hemos vivido la necesidad de llevar un determinado certificado que era imprescindible para viajar, que era imprescindible para entrar en un restaurante, en un bar. Eso ya está en el inconsciente colectivo. Pues bien, en el día de ayer precisamente, día 30 de enero del año 2023, se hizo público por parte de la Comisión Europea la puesta en marcha de lo que es el monedero del euro digital. Ayer precisamente se anunció, ese monedero euro digital entrará en funcionamiento a modo de prueba en el año 2023 en distintos puntos de Europa, y la intención de la Comisión Europea es ampliarlo en su uso a partir del año 2024. Y ya de hecho la presidenta de la Comisión Europea, la presidenta del Banco Central Europeo o la Reserva Federal Americana en noviembre y diciembre del año 22 ya pusieron de manifiesto que están ya actuando para crear el dólar digital y el euro digital, que sustituirán a las monedas. Lo que quiero decir con esto es que el primer paso hacia la marca de la bestia es la desaparición del dinero físico, la transformación de todo el dinero en dinero digital. Por ejemplo, en España, desde julio del año 2021, la ley 11 de julio del año 2021, los pagos en efectivos que se pueden hacer en territorio español no pueden superar los 1.000 euros, sean en euros o en otras divisas. No se puede comprar o vender por más de 1.000 euros en efectivo. Si quieres realizar una compra o una venta de un importe mayor a 1.000 euros, tienes que utilizar el dinero digital. Esto se viste de lucha contra el fraude y de lo que queráis, pero realmente tiene que ver con el ir quitando de en medio el dinero físico y el uso permanente y continuo y absoluto del dinero digital. Y además, como ayer decía la Comisión Europea cuando anunció lo del monedero del euro digital, se nos venderá, porque eso también se dice en el Apocalipsis, que la marca de la bestia será planteada como algo muy favorable para el ser humano, como algo maravilloso que va a facilitar mucho la vida de las personas. Pues bien, si leéis las informaciones que están lanzando las instituciones sobre estos instrumentos, veréis lo que dicen, que el monedero digital será extraordinario porque no solamente servirá para comprar y para vender, también contendrá una información tuya que te va a facilitar la vida, porque ahí vas a tener tu documento nacional de identidad, vas a tener tu historial médico, vas a tener el pasaporte, vas a tener el carnet de conducir. Es decir, que en eso que será ese monedero digital, no solo va a estar el sustituto de la tarjeta de crédito, sino un instrumento que te va a facilitar mucho la vida desde el punto de vista de la cotidianidad, quitando la necesidad de llevar documentos con información tan valiosa como tu historial médico siempre puesto encima, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde luego, cuando esto vaya poco a poco avanzando, tiene que ver con la Agenda 2030, es una de las previsiones de la Agenda 2030, lo que se irá imponiendo es
la desaparición del dinero físico, por tanto, el uso de ese instrumento de compraventa digital que incorporará otra serie de cosas, también incorporará tu estado de salud, también incorporará tu estado de vacunación, todo eso será incorporado a ese instrumento y ese instrumento finalmente va a ser lo que ya nos están anunciando. Será un chip subcutáneo que se podrá llevar posiblemente en la mano o puede ser una tinta indeleble de la que este gran vocero de la élite involutiva, que es el señor Billy Gates, ya nos habló en otoño del año pasado, esa marca de tinta indeleble que podemos llevar en la frente, que no se ve a simple vista, pero que la cámara adecuada pues podrá leer y servir para todo lo que acabamos de compartir. Eso es la marca de la bestia. La marca de la bestia tiene que ver con ese instrumento que nos dice el Apocalipsis y como apunta el Apocalipsis llevará consigo otra serie de cosas que nos hará la vida muy útil y que serán, por tanto, plasmadas como algo bondadoso, benévolo y maravilloso, pero, como nos dicen las tradiciones, no fiéis, porque eso lo que va es a llevar a un estado absolutamente de control, de dominio, de alineación de la persona y de empobrecimiento del ser humano. Ay, perdona, Lara. No, tú, Teresa. Dale. Te iba a preguntar sobre, a ver si nos puedes hablar un poco más de los otros signos del reino de la bestia, ¿no? De esa fase, ¿no? Esos cuántos son 1300, no sé cuántos días, no me acuerdo cómo es. Está muy bien descrito también y había varias cosas, ¿no? La división de Satanás, hay varios asuntos ahí que son como muy claros también. Supongo que en parte es a eso, a las hojas verdes de la higuera a las que se refiere Jesús, va por ahí. Pues no sé si, con mucho gusto y bueno, es un tema, como sabéis perfectamente, es un tema prolijo, ¿no? Es decir, que analizarlo con detenimiento llevaría a la necesidad de muchas sesiones, pero si es posible esquematizarlo en pocos minutos, ¿eh? Lo voy a intentar. Lo primero que se nos habla es que llegarán, cuando se habla de esas señales, lo primero es que llegarán unos tiempos que se denominan los tiempos de la desolación. Los tiempos de la desolación es un momento de la historia de la humanidad donde están los males de siempre, pero con más intensidad que nunca. Los males de siempre con más intensidad que nunca. Miremos la historia de la humanidad, miremos a nuestro alrededor. Ejemplo, la guerra, un mal de siempre. ¿No es cierto que la guerra llegó un momento determinado que adquirió más intensidad que nunca? Me gusta poner como ejemplo que la guerra de los 100 años, en la Edad Media, en Europa, la guerra de los 100 años duró realmente 119 y según los libros de historia ocasionó el fallecimiento, le costó la vida a 50.000 personas. Damos un salto en la historia, nos venimos a tiempos recientes, nos vamos al siglo XX. En el siglo XX estuvo la Primera Guerra Mundial, 4 años, 11 millones de muertos. La Segunda Guerra Mundial, 6 años, 61 millones de fallecidos. La Guerra Civil Rusa, 1915-1922, 7 años, entre 10 y 15 millones de muertos. Si sumáis estas 3 guerras, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Rusa, las 3 juntas duraron 15 años en números redondos y las 3 juntas ocasionaron casi 100 millones de muertos, muchos de ellos civiles. Esto es una prueba de los males de siempre con más intensidad que nunca. El daño a la naturaleza, a los reinos de la naturaleza, a la madre tierra, desgraciadamente es algo que acompaña a la humanidad, pero es evidente que ha llegado un momento histórico en el que ese daño tiene más intensidad que nunca y podríamos seguir. Hambre en el mundo siempre ha habido, pero no 900 millones de personas como hay en la actualidad que cuando se levantan no saben si ese día van a poder comer. Son datos que si lo analizamos, hay otros muchos, ¿no?, que podríamos seguir poniendo de manifiesto. El informe último de Oxfam, ¿no?, el conjunto de ONG, ¿no?, que nos señalan cómo hay una persona que se muere por desigualdad cada 4 segundos, lo cual es tremendo, ¿no? Cada 4 segundos una persona muere en el planeta debido a
al efecto de la desigualdad socioeconómica. Podríamos seguir hablando. Los tiempos de la desolación, que es el primer signo, parece que han llegado. Nos dice a continuación, estamos hablando en particular ahora del Evangelio de Mateo 24, nos dice a continuación, los tiempos de la tribulación. ¿Qué son los tiempos de la tribulación? ¿Qué es la gran tribulación? La gran tribulación es los males de siempre con más intensidad que nunca, pero además nuevos males que la humanidad nunca antes ha tenido. Los males de siempre con más intensidad que nunca, pero además nuevos males que la humanidad nunca antes ha tenido. Nos está hablando de ese uso que yo apuntaba anteriormente, egocéntrico y egoico que quieren realizar y están realizando algunos de las tecnologías. Nos están hablando de una big data que se utiliza para controlar al ser humano, para monitorizarlo, para seguirlo permanentemente. Se nos está hablando de unos avances que se canalizan al campo, por ejemplo, de lo genético para realizar una serie de prácticas de clonación, una serie de prácticas de manipulación genética que abre una nueva vía de males para la humanidad que antes no ha existido. La realidad es que si observamos el momento actual, podremos observar que hay nuevos males que antes no han existido y que se han sumado a los que históricamente han existido, que además tienen más intensidad que nunca. Por tanto, parece que no solamente es que estemos en los tiempos de la desolación, es que hemos entrado en la gran tribulación. Y con relación a la gran tribulación se nos dan señales de cómo esa gran tribulación va a ir evolucionando. Y se nos habla de dos cosas muy concretas que sintéticamente podemos resumir. Por una parte se nos habla, tú lo has apuntado, Teresa, de la división de Satanás. Y por otra parte se nos habla de la falsa proclamación de paz y de seguridad. Con relación a la división de Satanás, la división de Satanás significa que dentro del ámbito de lo involutivo hay dos grandes formas de extraviar, de confundir a la gente. La fría y la caliente y la fría. Desde el punto de vista esotérico, a la forma caliente de manipular al ser humano se le denomina lo luciférico o luciferino. Y desde el punto de vista de la manipulación fría, el nombre que se le da es lo arimánico. Esto está en muchas obras, yo en particular a los más interesados en concreto sobre este aspecto, llamo a leer la obra de Rudolf Steiner, fundamentalmente sus conferencias del año 1919, donde él nos muestra, ya nos advierte de cómo dentro de lo involutivo hay estas dos familias, por así decir, la caliente, que utiliza la violencia, que utiliza la represión directa, que utiliza los ceremoniales y los rituales de sangre, que utiliza los removimientos emocionales para confundir al ser humano, pero a su vez la fría, la arimánica, que es totalmente distinta, porque lo que nos quiere es precisamente frío. No actúa sobre nosotros por la violencia, por los removimientos emocionales, no, actúa desde la frialdad, y está escrito esto en el año 1919, repito, de lo tecnológico. Y fijaros lo que ha evolucionado la tecnología desde entonces hasta este momento. El mundo de lo artificial, el mundo de lo virtual, la persona que se va encerrando en la pantalla, que se va encerrando en la máquina, que se va encerrando en la tecnología, que se va quedando abducidos por esa pantalla, que se va alejando de los demás seres humanos y va optando cada vez más por lo artificial y por lo virtual, un ser humano que incluso elementos tan básicos en nuestra naturaleza como es la sexualidad, como es las relaciones con otras personas, las vamos enfocando desde el ámbito de lo frío que lo tecnológico y lo virtual pone de manifiesto. Estas son las dos grandes familias, las dos grandes formas de actuar involutivo que tenemos delante. Pues bien, históricamente lo luciférico ha sido lo que ha prevalecido. Pero de un tiempo a esta parte, fundamentalmente increciendo desde la revolución industrial, lo que ha ido creciendo, y ahora está absolutamente claro, es lo arimánico, lo frío. Y en lo que son las marionetas de esa élite involutiva, que son la clase política, entre comillas, si miramos el mundo,
y miramos a los que denominamos líderes políticos, no dejan de ser marionetas de esos seres involutivos que están ahí intentando anquilosar y dificultar el proceso de tránsito a la nueva generación humana. Si miramos a esas marionetas que nos dan pistas de lo que hay arriba, podemos ver cómo esas marionetas cada vez más responden a un perfil frío que a un perfil caliente. En el caso de Estados Unidos es evidente. Hace no muchos años se presentaron a las elecciones dos candidatos, Hillary Clinton y Donald Trump, que son calientes. Y además sabemos que son calientes a Donald Trump porque se le ve fácilmente. Al caso de Hillary Clinton porque gracias a Wikileaks tenemos sus emails donde pone de manifiesto que participaba en ceremoniales de adoración satánica con ceremonias calientes, ¿no? Del perfil que acabo de compartir. Pero las siguientes elecciones que sucedió, que ya no fue entre dos calientes, fue entre un caliente, Trump, y un frío, que es Biden. Y además las elecciones las ganó, o dicen que las ganó, el frío. Observar lo que hay en el contexto planetario. Es el segundo país después de Estados Unidos desde el punto de vista de potencial económico, es China. China tiene un régimen absolutamente frío. China es el modelo más acabado de lo que es el enfriamiento, de lo que es un sistema de autoritarismo, de opresión, pero que se basa precisamente en lo frío y en el uso, por ejemplo, de 200 millones de cámaras que están actualmente instaladas en las ciudades chinas, en el uso del crédito social como documento que te va quitando y poniendo puntos en función de tu comportamiento y que según los puntos que tengas puedes viajar al extranjero o no puedes salir de China o puedes asistir a un tipo de espectáculo o no asistir a otro tipo de espectáculo. Es un magnífico modelo de lo que es esa frialdad, ese enfriamiento. Esta división de Satanás está anunciada, esta división a la que acabo de hacer referencia está anunciada también en estos textos y se ha cumplido. Y por fin, el último hecho de la gran tribulación, antes de pasar a lo que se llama el triunfo de la bestia, que es cuando se instaura la marca de la bestia se instaura en el contexto de esos 1300 días a los que tú hacías referencia, que tienen que ver con el triunfo de la bestia, es decir, con la implantación ya de un sistema totalmente de control, de autoritarismo y de iniquidad. El elemento último que hay entre la gran tribulación en la que estamos y el triunfo de la bestia es la proclamación de paz y de seguridad. La proclamación de paz y seguridad. Los poderosos del mundo se dirigirán a la gente diciendo: tanta incertidumbre, tanta distopía, tanto sufrimiento ha terminado. Ya por fin tenemos aquí el sistema, tenemos aquí el nuevo orden que garantiza paz y seguridad. Y estas son las normas, estas son las medidas que vamos a aplicar para que este orden ya esté asentado y podamos disfrutar de paz y de seguridad. Y como se nos dice también en estos textos, entonces no lo creáis, porque se estarán abriendo las puertas al auténtico autoritarismo, a la auténtica opresión. Pues bien, antes hablábamos, amigos y amigas, de la Agenda 2030, ¿verdad? La Agenda 2030, ¿a dónde conduce? La Agenda 2030 conduce a la proclamación de paz y de seguridad. Este señor que antes mencionaba, que es Bill Gates, nos decía hace unos días en su página web, en su blog, nos decía que quedan 5 años difíciles. 5 años difíciles. 23, 24, 25, 26 y 27. ¿Por qué 5 años difíciles? Bueno, hay que entender que aproximadamente quedan 5 años difíciles. Fijaros, el hito está puesto en el 2030. Ver lo que hemos vivido en estos años pasados. Es una ola distópica tras otra. Es un removimiento tras otro. Removimientos que cada vez son más potentes y más globales, es decir, que van afectando a la humanidad en su conjunto, no a trocitos de la humanidad, sino a la humanidad en su conjunto. Lo que está previsto en el desarrollo de la Agenda 2030, según ellos, es que todavía durante 5 años vivamos en mucha convulsión, vivamos en mucha tensión, en mucho conflicto, porque lo que se quiere es que cuando nos vayamos acercando a la fecha del 2030 estemos, me expreso coloquialmente, amigos y amigas, estemos agotados, estemos extenuados, que después de tantas olas distópicas, después de tantas tensiones, después de tantos conflictos, tener en cuenta que ahora las canciones que se han metido en el inconsciente colectivo
están todas ahí y se han hecho pegadizas, permitirme la broma. Tenemos el miedo del virus, tenemos el miedo del terrorismo, tenemos la guerra, tenemos la crisis económica, tenemos el cambio climático, tenemos un montón de canciones que ya están ahí. Y ahora estos 5 años que se nos anuncian que van a ser muy complicados, es como si el disc-jockey, teniendo esas canciones, ahora pudiera poner una o pudiera poner otra o pudiera poner otra para tenernos siempre bailando e incluso poner varias a la vez, como ha dicho el Foro Económico de Davos, que nos acercamos a un escenario donde podemos tener a la vez la pandemia, podemos tener crisis económica y podemos tener los efectos del cambio climático. 3 canciones que suenan a la vez. ¿Todo ello con qué objetivo? Muy sencillo. Hacernos cada vez más vulnerables, hacernos cada vez más dispuestos a aceptar lo que sea si nos dicen que con eso tanta distopía, tanta oleada distópica, tanta tensión y tanto conflicto habrá terminado. Esto es, amigos, la Agenda 2030. Y cuando eso se plasme, cuando lleguemos al punto culminante, se nos dirá, lo hemos conseguido. Fijaros, gracias a las tecnologías tenemos la posibilidad, pongamos por caso, de vivir más años, pero tenemos ahora energía libre. Esa energía que se tiene hace mucho tiempo, pero está metida en un cajón, se sacará cuando se entienda que debe sacarse. Soluciones, curaciones a determinadas enfermedades. El fin de la inestabilidad económica para que haya un sistema más, entre comillas, en orden, que nos aporte seguridad desde el punto de vista también de lo económico. Todo ello, estoy esquematizando mucho, por supuesto, será lo que se supondrá la plasmación de ese nuevo orden que está detrás de la Agenda 2030, y eso coincide exactamente con la proclamación de paz y de seguridad que encontráis con mucha claridad, por ejemplo, en los textos del cristianismo. Esa proclamación de paz y seguridad que será de todo menos paz y seguridad. Esa será su fachada, pero por detrás lo que habrá será control, será dominio, será autoritarismo y será iniquidad. El intentar una humanidad cada vez más sometida a lo material, más olvidadiza y más perdida con relación a lo espiritual. Esa proclamación de paz y seguridad será el final de la gran tribulación y será el comienzo de ese estadio que se llama el triunfo de la bestia, que es donde vendrá la marca de la bestia. Me voy a meter en un jardín, con el permiso de Lara. Métete, madre Vale. mía. Es que yo ya llevo tiempo dándole vueltas y leo gente que está un poco en lo mismo, que parece que nos lo están vendiendo todo tan complicado y la gente y demás que a priori parece inviable de imponer, porque es una forma muy chabacana, la forma en la que lo están haciendo, que es inaceptable, que la gente puede pasar por el aro hasta cierto punto, pero que nos lo van a poner tan difícil que a través de la espiritualidad y de este despertar pudieran colocarnos ese salvador y ese periodo de paz, que en realidad sería un periodo de paz falso. ¿Puede ser que vaya por ahí la cosa? Bien, Tony, lo has clavado, ¿no? Como decía mi padre, lo has clavado. ¿Por qué? Porque sobre el triunfo de la bestia, es decir, sobre el periodo que viene después de la proclamación de paz y de seguridad, sobre ese periodo que no sabemos cuánto tiempo hay entre la proclamación y el inicio del triunfo de la bestia, pero los textos cristianos dicen que hay poco, aunque no especifican lo que es ese poco. De la misma forma que nos dice que el triunfo de la bestia durará 3 años y medio en número redondo, sin embargo, no sabemos qué tiempo hay entre la proclamación de paz y seguridad y el denominado triunfo de la bestia. Fíjate, porque el triunfo de la bestia tiene hechos dentro de ese periodo, tiene hechos como la instauración de la marca de la bestia. También tiene hechos como la desaparición de las religiones falsas, es decir, la desaparición, la arremetida contra la gran ramera, que es como se llama en el Apocalipsis, las religiones que se han dogmatizado, las religiones que se han olvidado del mensaje verdadero, las religiones que se han puesto al servicio de lo involutivo en lugar de a la verdadera espiritualidad evolutiva. Esas religiones ya habrán cumplido su función, ya no serán necesarias. Ya ese dominio de la bestia a través del enfriamiento y de la tecnología y de la salud a la que hacía anteriormente referencia, ya se habrá instaurado
y esos mecanismos que ya serán antiguos, obsoletos y se quitarán de en medio. La marca de la bestia, la desaparición de las religiones falsas, se inscriben en este periodo que es el triunfo de la bestia. Pero al hilo de lo que tú comentas, se nos habla de dos bestias. Entendiendo por bestias, ahora lo explicaré un poquito mejor, aunque sea como estamos hablando todo esto de forma muy esquemática y de forma muy breve, aunque esas dos bestias hay que verlas como seres, como personas, que se dirigen a nosotros y que tendremos delante. Se nos dice que primero será la bestia, la primera bestia. Esa primera bestia tiene un tinte político, entre comillas. Es decir, será una especie de personaje que aparecerá en la escena pública y que en él recaerá de alguna forma por delegación de los demás poderosos el poder del mundo. Concretamente en el Apocalipsis se dice que los que dominarán el mundo fundamentalmente serán 10, y que esos 10 entre ellos llegarán al acuerdo de que haya uno que haga como de primus inter pares. Y ese uno que hace como de primus inter pares es la cabeza visible de ese movimiento de poderosos y es lo que se conoce con el nombre de la primera bestia. Pero esta primera bestia cederá, le dará paso a una segunda bestia. Y la segunda bestia, en el sentido que tú apuntabas, Tony, tiene un contenido espiritual. Es decir, si la primera tiene un perfil político, institucional, que tiene que ver con el poder del entramado político institucional a nivel mundial, a nivel internacional, la segunda bestia tiene un perfil espiritual. Y ese perfil espiritual estará lleno de buenas palabras, estará lleno de grandes declaraciones de intenciones para confundir a la gente en toda la dinámica de niebla, de confusión, incrementar todavía más eso y dirigirse ya expresamente a aquel colectivo humano que todavía se mantenga de algún modo con la llama de la espiritualidad encendida, porque se da por hecho de que cuando llegue ese momento habrá otra parte del colectivo humano que esté ya totalmente en clave material y que cualquier cosa trascendente le parezca una tontería y le parezca pura superstición. Pues bien, para atraer desde un punto de vista espiritual aparecerá un personaje que dice en los textos cristianos que además aparecerá como con poderes, aparecerá como con capacidades, ¿no? Como para así poder atraer a más gente detrás suya. Y esa segunda bestia estará al servicio de la primera. Ese personaje espiritual estará al servicio del primero y complementará todo lo que es ese triunfo de la bestia. Así que sí, es muy probable que utilicen lo espiritual con las dos caras, dando una cara por una parte, aunque realmente es totalmente contrario a lo que se persigue, utilicen el ámbito de la espiritualidad para completar el traerse la gente, vamos a decirlo así, a su redil. Pero, Emilio, ¿estamos vendidos entonces? ¿Hay algo que solución hay? Porque, claro, entramos en el terreno de la espiritualidad de no pasa nada, cada uno lo vive como sea, vibras alto y caemos ahí en la New Age, en la espiritualidad. O sea, estamos en un bucle, eso está escrito y ya está. Mira, ¿va a ser así o hay solución? Antes compartía que estamos en 31 de enero y que si llegáramos a julio, pues yo estaría en mangas cortas, ¿verdad? Sí. Que sepamos, que podamos intuir personalmente, porque también es posible una intuición, una inspiración propia, que podemos poner en valor también comparando con lo que sabios y sabias nos han enseñado a través de su legado histórico. Si con todo eso podemos percibir que viene el verano, ¿vale? ¿Qué es lo que nos corresponde? Pues quitarnos ropa. Es decir, si yo sé que viene el verano, lo que voy a hacer es que no me voy a quedar con camiseta, con jersey y con abrigo, sino que me voy a quitar el abrigo, me voy a quitar la camiseta, me voy a quitar el jersey, me voy a poner una ropa más apropiada para lo que son estos tiempos. Quiero decir con esto de que el que tengamos por delante lo que se dijo hace mucho tiempo, el que tengamos por delante la célebre Agenda 2030, el que tengamos por delante lo que ya está ocurriendo y no hace falta ser un premio Nobel como para percibir por dónde van a ir sus derroteros en el corto, medio y largo plazo. Si todo eso lo tenemos por delante, es no para que nos entre miedo,
sino para que vivamos el parto preparados para el parto. Una señora que va a ser mamá, ¿por qué se prepara para el parto? ¿Va a evitar el parto preparándose para el parto? No, pero gracias a la preparación para el parto va a vivir el parto con confianza, con conocimiento de causa y va a poderlo disfrutar de una manera distinta. Si le dicen a la señora, puede ser que a lo mejor el bebé, porque a veces ocurre, venga con el cordón umbilical rodeado al cuello. Entonces no se preocupe si escucha que la doctora, el doctor están hablando de eso, usted no se preocupe, eso forma parte del proceso y eso además se soluciona ya el doctor, la doctora. Si eso le ocurre después finalmente a la señora cuando está de parto, que oye que el bebé viene con el cordón umbilical rodeado al cuello, la señora ya sabe que eso puede pasar y a partir de ahí no le entra el miedo, sabe que es algo que forma parte del proceso y lo vive con naturalidad. De esto se trata, amigos y amigas. Esta información, que insisto, yo creo que además hay que tamizarlo, ¿no? Por la propia experiencia, por el propio discernimiento de cada uno. Esto es fundamental, no creernos nada de nadie, tampoco esto, pasarlo por nuestra observación del mundo, por nuestra observación de la realidad, pero todo esto no es para que tengamos miedo, es para que lo vivamos de una forma consciente y de una forma acorde con lo que es nuestra voluntad. Nuestra voluntad, ¿qué es? Permitirme que vuelva a la pequeña broma. Nuestra voluntad es lo nuestro, la agenda nuestra, la agenda 2032, dicho metafóricamente y de broma. Es una práctica de vida. Yo no quiero vivir como ellos quieren, pero porque no va con mi ser, porque va a contramano de lo que cada poro de mi ser, por cada pensamiento que sale de mi cabeza, cada sensación que sale de mi alma me está poniendo de manifiesto. Yo quiero vivir de otra manera y sé que quiero vivir de otra manera y en qué consiste. Yo no quiero ir por la vida estreñido, pensando siempre en tener, retener o acumular. Yo quiero ser generoso, altruista y solidario. Quiero ser cooperante y no vivir en base a la competencia y la competitividad con los demás. Yo no quiero basar mi vida en el culto a la velocidad, en el estrés, en ir siempre corriendo, con el no tengo tiempo siempre en la boca. Yo quiero una forma de vida más sencilla, quiero una forma de vida más relajada. Me he dado cuenta de que el consumismo no va conmigo, que yo no necesito tanto como me dicen que necesito. Necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco, como decía Francisco de Asís. Me he dado cuenta que en mis relaciones personales no tengo por qué imponer mi criterio, que cada cual piense lo que considere oportuno. Yo comparto como yo lo veo, el otro comparte como lo ves y a partir de ahí muy bien, yo respeto lo que diga el otro y no intento convencerlo. Yo intento alimentarme de una forma que no haga daño a la naturaleza, intento ser respetuoso con los otros seres vivos y no dañar a los otros seres vivos en mi alimentación. Estoy poniendo ejemplos, amigos y amigas, que son de práctica cotidiana. Esa es la Agenda 2032 que cada uno individualmente debe hacer y que colectivamente también entre muchos de la mano podemos ir poniendo en acción juntos. Ellos estarán a lo suyo, ellos estarán, vamos a decirle así, originando ese clima que estamos aquí compartiendo. Ahora bien, yo sabiendo que ese va a ser el clima, yo voy a estar preparado para vivir ese clima, para no dejarme de ningún modo abducir por lo que serán sus cantos de sirena, por lo que será su manipulación. No lo haremos después y tampoco lo hacemos ahora, ¿verdad? Porque la manera de no hacerlo después, si esto que estamos compartiendo aquí llega a ocurrir, la manera de no caer en esa confusión, de no caer en ese engaño después, es empezar ya en el aquí y ahora, en el momento presente. En el momento presente yo ya esto lo llevo a la práctica. Deberíamos llevarlo a la práctica. Oye, estos van por aquí, yo voy por otro sitio. Y como comentaba antes, cada uno en el ámbito de sus posibilidades, cada uno en el ámbito de lo que pueda, haciendo siempre lo máximo que podamos. Que no es lo máximo, porque a veces no podemos desvincularnos por completo del sistema, no podemos desvincularnos por completo de todo lo que nos gustaría desvincularnos. Bueno, pues si no puedo al 100%, voy a hacerlo al 80%. Y si no puedo al 80%, voy a hacerlo al 50%. Y si no puedo al 50%, voy a hacerlo al 20%. Y si no puedo al 20%, voy a hacerlo al 10%. Pero siempre hay margen para empezar a vivir de otra manera. Es de lo que se trata. Pero además, yo de los que estáis aquí compartiendo conmigo esta mesa, no os conozco a Lara, ¿no? Pero a través de Lara la conocí en un contexto en donde hay otras personas, ¿no? Que están también personas
de vuestro intervalo de edad, ¿no? Y sois muchos los que esto ya lo estáis haciendo. Es decir, esto no es un tema que yo esté aquí haciendo una especie de cántico a la nada en medio del desierto, como decía Juan Bautista. No, es que actualmente aquí, en el país en el que estamos, en el territorio en el que estamos, hay mucha gente que esto ya lo está haciendo, que en el margen que tiene cada cual están viviendo de otra manera, que tienen prioridades de vida distintas a las que el sistema dicen que tengamos que tener, que nos relacionamos con los demás de una manera distinta, que nos alimentamos de una manera distinta, que nos vestimos de una manera distinta, que nuestro día a día es de una manera distinta, y que con eso no solamente no estamos frustrados, sino que estamos teniendo gozo, que con eso no solamente no lo estamos pasando mal, sino que estamos viendo que alcanzamos una plenitud, una vida llena que de la otra forma no teníamos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo que yo creo que tenemos que ser conscientes de que de miedo, de inseguridad, etcétera, eso son sus canciones. Nosotros, nuestro cántico es el cántico de la alegría, es el cántico de la esperanza, es el cántico del gozo, es el cántico de vivir de verdad, no de sobrevivir como quieren, nos quieren convertir en supervivientes, no. Nosotros optamos por la vida de verdad, por la vida en toda su plenitud y en conjunción y en simbiosis con todas las formas de vida. Así que nada de miedo en absoluto. Ellos están a lo suyo, nosotros estamos a lo nuestro, la evolución es la que es, los ciclos son los que son, la Madre Tierra va a dar un paso vibracional, está ya en proceso de dar un paso vibracional, no sé cuándo lo hará, pero está en proceso, y a partir de ahí, cuando llegue ese nuevo escenario vibracional que supondrá la parusía, que supondrá el corte, que supondrá la tierra restaurada en la que podrá vivir una nueva humanidad, pues cada uno se colocará donde el libre albedrío le corresponda. Y todo esto vivirlo con información y con conciencia y sin ningún miedo y con mucha confianza. Gracias. Bueno, Leticia, que nos hemos colado varias veces, perdón. Bueno, da igual, no, y abrimos debate enseguida, ¿eh? O sea, a mí me viene esta sensación con la que nos quedamos, Lara, y que la podemos compartir yo creo que aquí completamente, de que cada vez que traemos a alguien a una mesa redonda, estamos todo el rato diciendo, bueno, ¿y esto que trae es desde el ego o es desde el ser esencial? Esta persona comparte, es como siempre hacer ese ejercicio de decir, bueno, a ver si vamos a estar fomentando traer estos falsos, como decías, vamos, como esa segunda bestia con el perfil espiritual, ¿no? Como a ver si vamos a ser nosotras. Sí, como falsos gurús y como, porque dentro de esto pues también se mueve mucha gente y estamos todo el rato haciendo como ese ejercicio de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que trae dentro de su mensaje, si es ego o es lo esencial, lo auténtico, lo real? Y en esto, a mí me parece súper interesante este ejemplo que pones del parto, porque es verdad que ahí se produce en algunas ocasiones un cambio de conciencia impresionante, ¿no? Y cómo a través de algo tan carnal, tan físico y demás, se produce un cambio de conciencia. Si para mí hay alguien que esté conectado con lo esencial, con la esencia de verdad, con lo no sé, con el amor, con el disfrute, con el vacío, incluso son los niños, un bebé recién nacido, todos los niños que van naciendo y que son como una oportunidad para que recuperemos ese ser esencial que hemos ido perdiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, no sé, me venían como 2000 cosas para abrir, pero pensaba que cada persona de forma individual tiene la oportunidad, cada vez que está cerca de un niño, de contactar con ese ser esencial que vibra, que dice espontáneamente, conectado con sus talentos, que luego van perdiendo con el paso del tiempo, con la educación, con la cultura y demás, pero que es como una oportunidad de estar conectado con el ser esencial. Y me viene también que eso es algo que está ocurriendo constantemente. O sea, no hace falta que haya un libro, que haya un guía espiritual, sino que hay niños en todas partes. Es como una oportunidad de decir, bueno, ¿y por dónde tiramos? Bueno, por donde dicen los niños, por donde este niño que está conectado con su ser esencial nos dice que vayamos, porque no nacen conectados a los dispositivos móviles, aunque creamos que sí, sino que somos nosotros los que los conectamos, no nacen desconectados de su ser esencial y son como esa guía. Y bueno, nada, aquí
no sé, me venía, con todo lo que tú ibas diciendo, se me iban cayendo como en cascada las cosas y bueno, nada, que estamos en ello, pero que la realidad es que es muy difícil hacer este ejercicio que intentamos hacer de mostrar, bueno, cómo podemos ir conectando con la esencia para que se vaya creando esta nueva generación, ¿no? En el camino nos equivocamos 1000 veces, pero bueno, ahí seguimos y tu charla desde luego ayuda mucho, Emilio, así que nada, gracias. Pues muchas gracias a ti por tu reflexión y oyéndote recordaba en esa obra, una obra cumbre, ¿no?, de la filosofía humana, que es Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche, escrita en la transición del siglo XIX al siglo XX. Esa obra contiene discursos, entre comillas, discursos de Zaratustra, ¿no?, un personaje que se inventa Nietzsche para transmitir su visión de la vida. En el primer discurso, con lo cual nada más que hay que abrir el libro, de hecho el libro, leyendo el prefacio y leyendo el primer discurso ya tienes una idea potentísima de los contenidos que el autor intenta transmitir. El primer discurso se llama de las 3 transfiguraciones y en ese discurso Nietzsche nos describe sintéticamente la evolución espiritual del ser humano, la evolución en conciencia de la persona. Y dice que las personas, en nuestra evolución en conciencia, estamos llamados a pasar por 3 fases, es decir, 3 transfiguraciones. La primera fase es el arquetipo, el camello. Es la fase en la que vivimos sometidos, subordinados. El camello lleva joroba, ¿verdad? Pues vivimos con jorobas. El debo de, tengo que, dice Nietzsche, vivir inmersos en el debo de, tengo que, debo de, me dicen que tengo que hacer esto, me dicen que tiene que hacer aquello, quiero ser responsable y entonces hago no sé qué y hago no sé cuánto. El camello, la joroba, el debo de, el tengo que, subordinación, obediencia, incluso el taparnos a nosotros mismos, ¿no?, el oscurecernos, ¿no?, desde esa subordinación y esa obediencia. Bien, él dice que hay un momento en la evolución en donde esto se produce en una vida a lo largo de una cadena de vidas. Hay un momento en el que decimos, ya no quiero ser más camello, yo no quiero seguir viviendo así. Y se produce el paso a la siguiente transfiguración. El camello se transforma en león. ¿El león qué es? El yo quiero. Frente al debo de, tengo que, del camello, el león es el yo quiero. Te lanzas al mundo, quieres conquistar el mundo, quieres conseguir cosas, quieres realizar cosas, quieres cosas que son tus deseos, que son tus objetivos, los quieres conseguir, los quieres plasmar. Es una dinámica que no tiene nada que ver con la del camello, es la del león. Y dice Nietzsche, ahora bien, hay un momento determinado en el que te das cuenta que eso tampoco eres tú, porque te has lanzado fuera. Estás intentando lograr el éxito, el querer siempre fuera. Y ese no es el camino. El camino es hacia adentro, sí, viviendo afuera, pero recuperando lo que tú eres, poniendo en valor lo que realmente eres, con amor a ti mismo, ¿no? El amor al prójimo que tiene como base el ama al prójimo como a ti mismo, que decía Cristo Jesús. Y entonces Nietzsche dice que hay un momento determinado en el que el león se transfigura. Tercera transfiguración. ¿En qué se transfigura el león? Pues de la misma forma que el camello se ha transfigurado en león, el león se transfigura en niño, en niño. Ese es el arquetipo que utiliza Nietzsche, en niño. Y frente al debo de, tengo que, del camello, y frente al yo quiero, pero siempre fuera, no siempre buscando fuera, del león, el niño, que es la tercera y la culminación de la evolución humana, él dice que es la inocencia y la alegría de crear. La inocencia consciente y la alegría de crear. Y esto, para plasmar de algún modo, aunque no quiero extenderme más, que estoy hablando demasiado posiblemente, pero para de algún modo dar alguna pista, fijaros, el ser que somos, lo somos. Está ahí, porque es lo que somos. Puede estar olvidado desde nuestra mente y desde nuestra conducta y desde nuestra vida, pero el ser que somos es lo que somos. No ha desaparecido, no ha diluido, no se ha ido. No puede estar en ningún otro sitio sino aquí, en lo que ahora estamos. Con lo cual ese ser está ahí.
está en cada uno. ¿Cómo hacer que se haga presente? Es de lo que se trata, que vivamos desde el ser, no desde nuestro estar. Yo no quiero vivir desde Emilio, yo quiero que el ser que soy viva a través de Emilio lo que es. Yo quiero que Emilio sea un instrumento al servicio del ser, que el estar sea un instrumento al servicio del ser. Yo hablo del estar como el coche, nuestro yo físico, emocional, mental y la personalidad a él asociada. Eso es el coche, nuestro pequeño yo, eso es el estar. Y ahí está encarnado el conductor, con el nombre que cada uno le quiera dar. Alma, espíritu, energía, amor, conciencia, luz, el nombre que cada uno le quiera dar. Ahí está el ser encarnado para vivenciar la experiencia humana. No se trata de renunciar al coche. El coche es un instrumento valioso, Emilio. Es el instrumento que me permite estar aquí para vivenciar esta experiencia humana, pero desde el ser que soy. No un coche loco, no un coche sin conductor que se convierte en un coche loco, sino un coche que tiene un mando consciente desde el ser que soy. Y para que ese mando consciente se plasme, es necesario que lo que somos se haga presente, la presencia del ser. ¿Cómo conseguir la presencia del ser? Pues dos mecanismos fundamentales tenemos a nuestra disposición para usar los dos, no para usar uno u otro, sino los dos. Primero, vaciar la casa de los muebles que no le corresponden al ser. Me explico mejor. Darnos cuenta que en nuestra vida hay muchos comportamientos y muchas conductas que hemos ido metiendo desde el coche sin el mando consciente del conductor. Y el coche sin el mando consciente del conductor ha ido metiendo en nuestra vida muchos muebles. Y claro, tiene tantos muebles nuestra casa que no cabe, que el ser no tiene espacio para aparecer. Lo dicen muy bien en el ámbito oriental. Para echar ese té maravilloso, para echar ese té genial que tienes en la taza, tienes que vaciar la taza, porque si la taza la tienes llena de arena, por muy maravilloso que sea el té no podrá echarlo en la taza. Hay que vaciar la taza. Tenemos que vaciar nuestra vida de todos esos muebles que hemos ido metiendo como consecuencia de un aferramiento, de un apego, de una identificación con el pequeño yo. Y hacerlo además con una sonrisa, hacerlo con cariño, por agradecimiento, comprendiendo que formó parte de nuestra vida el camello, formó parte de nuestra vida el león. Ya ha llegado el momento de vivir de otra forma. Y vamos sacando los muebles, esos muebles que yo comentaba antes, de estilo de vida, de consumismo, de alimentación, de competencia, todos esos muebles que yo antes hablaba, no lo voy a repetir, los vamos sacando, con una sonrisa y con agradecimiento porque nos han servido para llegar al punto conciencial en el que estamos. Esto es lo primero, vaciar, soltar, para que haya espacio para que se haga presente lo que realmente somos, que se hará presente en cuanto que tenga espacio de manera natural. Y a partir de ahí, ayudar a esa presencia desde las conductas y los comportamientos, es el segundo elemento que quería compartir, para que la presencia se materialice, el acompañar, el vaciar muebles con aquellas conductas y comportamientos que son los propios del ser que somos. Las conductas y los comportamientos que son los propios del ser que somos. Qué interesante esto, porque, perdona que te interrumpa, sino que me parece muy interesante esto que dices porque cuántas veces, no sé, me viene alguien a consulta y me dice es que yo soy muy bestia o es que yo soy muy mental o es que yo soy muy no sé qué. Y digo, claro, qué fuerte que nos hayamos olvidado de que también somos amorosos, que también podemos tratar con respeto al que tenemos al lado, que también somos inteligentes, que también somos, un montón de cosas que hemos ido olvidando por el camino como consecuencia de la historia que nos haya tocado o lo que fuera, pero, nada, como recuperar toda esa parte también, ¿no? Claro, es lo que Platón describe en lo que él llama los ideales. Es decir, los ideales son las cualidades de nuestro ser que plasmamos en nuestra vida cotidiana, que tiene que ver con cosas como las que tú has dicho y otras más. Tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con la verdad, tiene que ver con la belleza, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la paz, tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con la fortaleza, tiene que ver con la tolerancia. Eso es lo que es nuestro ser. Nuestro ser es ese amor al que tú hacías referencia. Entonces lo que hacemos es vaciamos la casa de los muebles que sabemos que no son nuestros y que metimos en un momento en el que andábamos por otros derroteros y lo hacemos con una sonrisa y nos comprometemos con nosotros mismos a vivir en coherencia
con lo que realmente somos, con esas prácticas que se corresponden y son coherentes con el ser que somos. Y ya está, ya está. Esto es lo que nos han dicho de una forma o de otra todos los grandes maestros. Ahí está el Sermón de la Montaña para los más interesados, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. 26 prácticas de vida. Esas 26 prácticas de vida, ¿a qué te lleva? A vaciar y a llenar desde lo que realmente eres, a vaciar de los muebles que has metido desde el coche y a vivir con la plenitud de tu ser. Y eso no es difícil ni fácil. Eso es algo que está ahí como una posibilidad en libre albedrío y en conciencia para el ser humano. Y a partir de ahí todo va transformándose, ¿no? Esa esencia que nosotros tenemos, con el nombre de que cada uno le quiera dar, se me viene ahora a la cabeza cuando estoy hablando con vosotros, ese gran místico castellano que fue San Juan de la Cruz, cuando él hablaba de nuestra divinal esencia, ¿no? Ese ser, él lo llamaba la divinal esencia. Cada uno que le dé el nombre de que considere oportuno. Pero lo cierto es que esa divinal esencia está en todo y está en todos. Se puede tomar conciencia o no. Se puede tener la memoria iluminada, recuperada, o estar en la amnesia profunda, pero está en todo y está en todos. Y a partir de ahí, ese camino al que se nos invita desde el punto de vista de los grandes maestros y de las grandes sabias, es un camino en el que primero vas a ver a Dios, entendiendo por Dios cada uno lo que considera oportuno, pero estamos hablando de lo trascendente, de esa naturaleza a la que acabo de hacer referencia, que es la de nuestro ser. Primero, vemos a Dios en todas las cosas y a continuación vemos todas las cosas con los ojos de Dios. A eso estamos llamados. Ver a Dios en todas las cosas desde la presencia de lo que somos y abrir las puertas entonces a ver todas las cosas con los ojos de Dios. Ver todas las cosas con los ojos de lo que realmente somos. Y en ese momento, pues como muy bien nos decía el santo abulense, y utilizando la expresión, Leticia, que tú has utilizado, ¿en qué se convierte en nuestra vida? Pues como él dice en el cántico espiritual, ya solo el amar es mi ejercicio. Ya solo el amar es mi ejercicio. Algún día, muchos seres humanos nos daremos cuenta de que efectivamente esta es nuestra verdadera vocación, que ese juego de crear del niño al que hace referencia Nietzsche es precisamente el juego del amor, el amor en su plenitud, el amor en cuanto que es nuestra forma genuina de vida y ese amor que nos impregna en cada momento del día, que impregna cada emoción, cada pensamiento y cada comportamiento. Es un camino bellísimo y en ese camino lo que tenemos por delante, aunque no sepamos ni el día ni la hora, es una catarata. Y si para pasar esa catarata y entrar en ese nuevo estadio evolutivo hay que pasar por un removimiento, por una aceleración del tiempo y hay que pasar por un parto, lo vivimos con confianza, lo vivimos con alegría, lo vivimos con esperanza, lo vivimos además en comunión con los otros seres humanos que estamos viviendo lo mismo, que estamos percibiendo lo mismo, en comunión y en unión y con el mayor respeto y el mayor amor a aquellos que opten por otro camino, que opten por otro derrotero. Emilio, yo te quería preguntar una cosilla, aunque no es al hilo de lo que acabas de decir, pero la duda que tengo, y es los seres involutivos que saben que tienen los días contados, ¿por qué siguen con esos planes y no intentan redimirse de alguna manera? El estado de conciencia no tiene nada de misterioso, porque cada cual tiene su estado de conciencia, pero el por qué cada uno tiene su estado de conciencia sí forma parte del misterio, Cristina. Es decir, tú no solamente pienses en seres involutivos, piensa en cualquier ser o en cualquier persona. Cada uno tiene su estado de conciencia. Tú has probado vamos a suponer que tú tienes delante una persona que tiene una visión de las cosas distinta a la tuya, ¿vale? Que tú ves A y esa persona ve B, ¿de acuerdo? ¿Tú has intentado que esa persona vea las cosas como tú las ves? A través de un diálogo, a través de una discusión, a través de un compartir. Te habrás dado cuenta que la persona que su visión es B, se resiste a ver tu visión. No, es decir, cuando el estado de conciencia, sobre todo, es egoico y egocéntrico, hay una negativa existencial a ver las cosas de manera distinta. Con lo cual, lo que tú llamas, es correcto el término, redimirse, es que esa persona no ve ningún tipo de redimirse en cambiar. Es que esa persona está
vamos a llamarle así, satisfecha con lo que es. Tú desde tu estado de conciencia dices, pero ¿cómo puedes estar satisfecho viviendo en el egoísmo, en el egocentrismo, en el materialismo, en una dinámica de vida que realmente nunca, nunca te va a dar abundancia, nunca te va a dar plenitud, siempre va a estar llena de carencia? Pero eso lo estás viendo tú, que estás en el estado A, pero el que está en el estado B está en ese estado y a partir de ahí se mantiene en ese estado. Aparte de lo cual, Cristina, el hecho de que haya una parte de la humanidad que evolucione hacia la catarata y hacia la nueva humanidad y haya otra parte que no, con los seres involutivos ahí, ellos van a seguir su camino, ¿eh? Que no. ¿Dónde van a seguir su camino? Pues en eso las tradiciones espirituales no nos dan muchas pistas, Cristina. Es decir, ¿dónde irán en su momento aquellas almas encarnadas, por ejemplo, en seres humanos que no sigan esta evolución? ¿A dónde irán? No nos dan muchas pistas. En el lenguaje esotérico se le llama la octava esfera, pero en cualquier caso lo que se nos indica es que seguirán su camino, el camino que están eligiendo, el camino por el que se están decantando. Y a partir de ahí, como decía antes, el mayor respeto y con mucha compasión, porque ese camino yo sé que siempre va a ser un camino de carencia y siempre va a ser un camino de sufrimiento, pero es la visión que tienen de las cosas, es los deseos que tienen en cuanto a su forma de vida, y también nosotros tenemos que practicar desde el amor que queremos practicar, también tenemos que plasmarlo en respeto a esos que se decantan por una opción distinta a la que nosotros nos estamos decantando. Muchas gracias. Wow, pues Emilio, no sé, nos podríamos tirar aquí horas y horas, pero supongo que ya llevamos 2 horas y no te queremos hacer aquí la faena de tenerte sin cenar. Así que me encantaría que vinieras otro día. Ha sido un privilegio escucharte, una maravilla. El chat ha estado muy animado. Lo que pasa que, bueno, si nos ponemos ahora con las preguntas del chat, yo os lo agradezco mucho, pero como hemos sido nosotros ya bastantes y hemos tocado muchos temas, creo que lo podemos dejar para otro día. Y nada, no sé si alguien quiere decir algo más, que nos hemos quedado así un poco... No. Pues muchísimas gracias, Emilio. Pues el agradecimiento, Lara, es mío, a ti y a todos vosotros y a todas vosotras, el agradecimiento es mío. Ha sido un placer y bueno, la prueba de que Kairos está en acción es que estas 2 horas han volado, ¿eh? Han volado, sí. Nos pasa siempre que de repente dices como, pero bueno, ¿qué es esto? Y tenemos récord de 3 horas y media, casi 4, ¿eh? Así que si te animas, vamos, que yo lo digo por ti. Así que se nos pasa volando el tiempo y bueno, contigo es que tienes tanto que contar de tantos temas que menos mal que lo hemos centrado en uno y aún así es extensísimo. Así que bueno, te esperamos. La habéis centrado en uno que tiene mucha vigencia en estos momentos y yo la agradezco, ¿eh? Yo la agradezco porque no siempre a los foros a los que se me invitan se habla de lo que hemos hablado hoy, que para mí es un tema muy importante y que nos tiene que ayudar sobre todo a vivir el momento presente, porque hemos hablado de agendas, pero se trata de vivir con esa información, de vivir el momento presente, el aquí y ahora. Claro. Muchas gracias. Es el tema. Así que muchísimas gracias y nos vemos en otra. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Buenas noches.